Buenas tardes, les habla la docente Yuri García y los invito a observar el video tutorial Mundo de la clasificación de los seres vivos. Pero antes no podemos dejar atrás nuestro valor principal. Por eso quiero compartir con ustedes esta hermosa reflexión. Solo podemos hacer muy poco, juntos podemos hacer mucho. Antes de iniciar, los invito a resolver los siguientes retos. Reto número 1. Una definición para la palabra taxonomía podría ser ciencia que se encarga de estudiar las plantas. B. Ciencia que se encarga de clasificar y ordenar las bacterias. C. Ciencia que se encarga de clasificar y ordenar todos los seres vivos. D. Ciencia que se encarga de estudiar las piedras. Reto número 2. En el siglo XVIII, Linneo diseñó un sistema de nomenclatura conocido como A. Sistema natural, B. Sistema trinomial, C. Sistema binomial y D. Sistema uninominal. Antes de iniciar con nuestro tema principal, es importante tener algunos conceptos claros. Clasificar es organizar un conjunto de objetos o seres vivos según características comunes a partir de ciertos criterios. Especie, un grupo de individuos con ciertas características en común que se perpetúan en diferentes descendientes. Taxonomía es el campo concreto de la ciencia que se ocupa de describir y clasificar la vasta diversidad de la naturaleza. Carácter taxonómico es un rasgo morfológico, fisiológico, citológico, ecológico, etológico o molecular que separa un grupo de organismos de otros grupos. Nomenclatura lineana o binomial. Asigna nombre a los diferentes taxones y cada especie recibe un nombre en específico. Jerarquía taxonómica. Las especies se agrupan entre ellas por criterios de semejanza para formar grupos más grandes. Dominio es la categoría más grande dentro de la jerarquía taxonómica. Agrupa a los seres vivos teniendo en cuenta el tipo de célula que poseen. Reino es la categoría que agrupa a los organismos que tienen ciertas características celulares y las reúne según su funcionamiento. Bacteria agrupa a los organismos de organización procariota. Pueden ser autótrofas o heterótrofas. Y aerobias, anaerobias o anaerobias facultativas. Las bacterias son los organismos más antiguos, más extendidos y más numerosos de la naturaleza. Ahora sí, iniciamos con nuestro tema principal. Clasificar es organizar un conjunto de objetos o seres vivos según características comunes o a partir de ciertos criterios. Los sistemas de clasificación de los seres vivos han cambiado a lo largo de la historia. En un principio, los seres humanos organizaron los organismos con nombres comunes, es decir, con los nombres con que todo el mundo los conocía. Es importante así definir el término de la taxonomía. Es la disciplina que ordena y nombra a los seres vivos de acuerdo a las características comunes y está orientada por las reglas de la nomenclatura binomial. El primer científico en proponer un sistema de clasificación fue Aristóteles en los años comprendidos entre el año 384 y el año 322 a.C. Para organizar grupos de seres vivos es necesario que los criterios sean claros y permitan formar un sistema consistente. De esta manera, seleccionar características o caracteres taxonómicos que representan adecuadamente a un grupo es el primer caso. Encontramos los caracteres taxonómicos. Entre ellos está los morfológicos, hacen referencia a la forma y al aspecto externo de los seres vivos. Fisiológicos son aquellos que tienen en cuenta las funciones que realizan los organismos para vivir. Citológicos tienen que ver con la estructura de las células que componen un organismo. Moleculares son los que se derivan de la composición química de los organismos. Sistema de clasificación. El sistema de Linneo, en la actualidad el sistema de clasificación usado, es el propuesto por Carlos Linneo, a quien se le conoce como el padre de la taxonomía, cuyo trabajo fue complementado por Charles Darwin en los años comprendidos entre 1809 y 1882. Es importante tener claro que la unidad básica de clasificación en biología es la especie, y su concepto ha sido muy discutido, pues hay desacuerdo entre los científicos. Nomenclatura lineana o binomial. Dar nombre a los grupos es parte esencial de la clasificación, y cada sistema de clasificación tiene unas normas para decidir a qué grupos se les da el nombre y cómo hacerlo. Para esto es importante tener algunas normas presentes. La primera palabra que hace referencia al género siempre debe iniciar con letra mayúscula. El epíteto específico de especie se escribe en letra minúscula.
Los nombres científicos deben escribirse en letra cursiva. Si se menciona en un libro o revista. Si se escribe a mano debe ser subrayado. Los nombres científicos se escriben en latín. En esta presentación encontramos un claro ejemplo de nomenclatura binomial, cuyo protagonista es la especie humana. El nombre científico es Homo sapiens, donde Homo representa el género y empieza con mayúscula. Sapiens representa la especie y empieza con minúscula. Se escribe en nombre cursiva, si se escribe a mano va subrayado. Encontramos las categorías de la jerarquía taxonómica, las cuales están organizadas desde el mayor nivel al menor nivel. En primer lugar, tenemos el dominio, el reino, el filo, la clase, orden, familia, género y especie. Clasificación en dominio. Encontramos el árbol de la vida que nos permite dividir los organismos en tres dominios. El dominio bacteria, el dominio arquea y el dominio eucariota. Dominio bacteria. Son los seres vivos más diversos del planeta. Algunos son patógenos y causan enfermedades. Otros son benéficos para el ser humano y son usados en la industria. Dominio arquea. Son los seres vivos más antiguos de la Tierra. Viven en lugares extremos y son muy diferentes de las bacterias a pesar de ser unicelulares y procariotas. Dominio eucariota. Son los últimos seres vivos que aparecieron en la Tierra. Sus células son eucariotas, pues tienen núcleo y organelos definidos por membrana. A este pertenecen los reinos hongo, animal, vegetal y protista. Seguimos con el reino bacteria. Son microorganismos que pertenecen al dominio bacteria. Todos son unicelulares y pueden ser tanto autótrofos como heterótrofos. Además, poseen pared celular que los protege del medio. Características del reino bacteria. El reino bacteria agrupa los organismos de organización procariota. Pueden ser autótrofas, heterótrofas y aerobias, anaerobias o anaerobias facultativas. Las bacterias son los organismos más antiguos, más extendidos y más numerosos de la naturaleza. Su forma en los cocos cuando son redondeados, los bacilos de forma alargada y extremos rojos, los espirilos de forma espiral, las espiroquetas tienen forma de hilo y los vibriones un tipo especial de espirilo con aspecto de cuma. Según su nutrición, las bacterias se clasifican en autótrofas. Estas bacterias producen sus propias sustancias nutritivas a partir de fuentes inorgánicas. Pueden ser quimiosintéticas cuando la fuente de energía son sustancias químicas o fotosintéticas cuando la fuente de energía es la luz solar. Heterótrofas. Se alimentan de otros seres. La mayoría tienen esta nutrición y existen donde hay gran cantidad de materia orgánica. Su función es ser descomponedoras y sintetizan sustancias que benefician a otros organismos. Por su respiración, las bacterias se clasifican en aerobias. Pueden vivir en ambientes aerobios cuando su fuente energética es el oxígeno, como las cianobacterias. Anaerobias, en ambientes anaerobios cuando su fuente de energía es otra sustancia diferente al oxígeno, como las que están en el ácido láctico, actuando en la fermentación láctea. Anaerobia facultativa. Las facultativas pueden vivir en ambas condiciones, aerobias o anaerobias, como las bacterias purpúreas y verdes. Según su uso, las bacterias se clasifican en perjudiciales. Las bacterias perjudiciales por su forma de vida pueden ser parásitas y ocasionan enfermedades en otros seres vivos y se les conoce también como patógenas. Bacterias benéficas. Las bacterias benéficas se emplean en la industria farmacéutica para la producción de antibióticos, en la industria alimenticia para producir comida y o en la industria agrícola para la bioremediación de suelos y cultivos. Las arqueobacterias, la mayoría son anaerobias, poseen lípidos especiales formados por glicerina, son autótrofas o heterótrofas. Contribuyen a la digestión de los vegetales junto a las bacterias que degradan la celulosa. Luego de observar este video y a partir de la lectura y análisis de la información sobre la clasificación de los seres vivos, ustedes realizarán mapa conceptual de los criterios de clasificación taxonómica, explicarán la importancia del sistema de clasificación de los seres vivos, responderán falso y verdadero según el enunciado, describirán las normas de la nomenclatura binomial, realizarán ejercicios de clasificación teniendo en cuenta las categorías de jerarquía taxonómica.
Clasificarán organismos según el dominio. Explicarán la diferencia que hay entre el reino Monera y los demás reinos. Completarán enunciados manejando la secuencia. Realizarán comparaciones de tipo de bacterias y por último realizarán actividades de aplica pertenecientes al texto guía en las páginas indicadas. En esta actividad se evaluarán varios aspectos: presentación del trabajo, interacción del estudiante con el docente, desarrollo del indicador saber, desarrollo del indicador del hacer y desarrollo del indicador ser, teniendo en cuenta la escala de desempeño, bajo, básico, alto, superior. Esto será promediado para adquirir una calificación final. No olvides que la entrega de esta primera actividad es el 14 de mayo de 2020. Espero que les haya gustado.